obviamente son diferentes posibilidades, ¿verdad?, para alcanzar el objetivo que es la subasta. Igual pasa en los programas. En los programas, obviamente que para hacer un programa hay diferentes ¿cómo se llama?, soluciones. Estas diferentes soluciones están en dependencia de cada una de las personas que están programando, ¿verdad? Eso lo miramos con relación a esto. Es obvio que en la actualidad pues hay la programación está metida, inmersa en todas las áreas de la ciencia, ¿verdad? Los programadores usan diferentes tipos de lenguaje, ¿verdad? Usan diferentes tipos de lenguaje para programar, ¿verdad?, valga la redundancia, porque la verdad de las cosas es que los lenguajes de programación son como los idiomas. Si nosotros vemos, digamos, una fuente histórica, ¿cuál será la mejor forma de escribirla? ¿En qué idioma? Bueno, muchas personas van a tener sus opiniones con relación a eso. Igual pasa con los lenguajes de programación. Vos decís, el mejor lenguaje para escribir un sistema de bases de datos. Muchos se van a inclinar por .NET, otros van a decir Python, otros van a decir Java, ¿verdad? Pero eso está en dependencia de varios factores. Haciendo un análisis ya de factibilidad técnica, nos damos cuenta que para los sistemas de bases de datos que están trabajando con Windows, lo mejor es .NET. Pero para un sistema de bases de datos que está trabajando con Linux, lo mejor va a ser Python o Java, cualquiera de eso, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que un problema no va a tener una única solución. Los problemas pueden tener muchas soluciones. Pero que lo que sí estamos claros es que la programación está inmersa en todas las áreas de la ciencia. Hoy no existe algo donde no existe un programa de computadora. Es raro, pues solo tal vez en los países tercermundistas como los nuestros todavía existen áreas que no están cubiertas por la programación, pero en cualquier otro lado donde vos vayas, ahí vas a encontrar sistemas computacionales y sistemas de procesamiento de datos, ¿verdad? Entonces decíamos de que dentro de la mecánica para resolver problemas, hay muchas mecánicas de resolver problemas. Teníamos la lluvia de ideas, teníamos la metodología de Colcha, hay muchas metodologías, pero que nosotros nos quedábamos con los algoritmos. Los algoritmos no son un concepto nuevo. Imagínense que los algoritmos fueron desarrollados por un matemático persa, ¿ah?, que se llama Abuja. Ajá. Profesor, también una preguntita. Sí. Es con respecto a la asistencia, que si no la ha pasado, porque es que tengo un poco de problema de red. Entonces quería ver si ya pasó asistencia o... No lo he pasado, la voy a pasar a las 7:30. Okay. Para dar chance a que se conecte con alguna gente todavía. Okay, si a las está 7:30 bien. no están conectados. Oye, bueno, está bien. Vale. Entonces, sí, imaginémonos de que los algoritmos fueron inventados por un matemático persa llamado Abu Jafar Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. O sea, era un matemático de antes de Jesús, bueno, es decir, de la época antigua, pues ni siquiera se había descubierto la imprenta cuando este señor inventó los algoritmos. Y por tal razón, ¿verdad? Estamos claros que los algoritmos fueron inventados para resolver problemas, ¿verdad? Problemas matemáticos, pero que eran geniales, pues, es decir, antes, por ejemplo, que no existían computadoras, vos estudiabas con un libro acá en Nicaragua, y creo que muchos de ustedes a lo mejor lo estudiaron, lo usaron, que es el Álgebra Baldor. Ese libro del Álgebra Baldor era una maravilla, pues decir, el que no aprendía en ese libro era porque era extremadamente rudo en la cabeza, era bien rudo. Pero la cosa es que ese libro era genial, pues todo el mundo usaba el álgebra. Bueno, el que lo podía comprar también, ¿verdad? Porque el libro pues no era, en principio era escaso tenerlo y era caro. Yo tuve la dicha de que a mí me lo donaron el libro y estudié con eso, pues la secundaria.
el famoso álgebra Baldor. Y entonces, una genialidad del libro, ahí venían todos los algoritmos hechos, y la verdad es que vos seguías paso a paso el algoritmo para encontrar cualquier tipo de problema, y uno encontraba la solución rápidamente. Te aprendías de memoria los pasos y ya podías resolver cualquier problema de álgebra, ¿verdad? Esa es la idea de los algoritmos. Los algoritmos son como una receta, son una ruta, desde un inicio hasta un final, ¿verdad? Y ahí se resuelve todo. Esa es la idea. Entonces el algoritmo debe tener características, estar bien definido, ser preciso y ser finito, ¿verdad? No tiene sentido hacer un algoritmo infinito. ¿Para qué hacer un algoritmo infinito? Y ahí, si no termina, ¿para qué quieres eso? No tiene sentido hacer un algoritmo que no sea preciso. Y ahí, si el algoritmo no es preciso, mejor que lo haga un humano en las cosas. Pues decir, no tiene sentido que la computadora vaya a usar hacer algo que es impreciso, ¿verdad? Y no tiene sentido que la máquina vaya a programar o vaya a programar un programa de computadora en la máquina que no está bien definido. Y si no está bien definido, probablemente va a devolver errores. Entonces no tiene sentido eso. Por esa razón es que esas tres condiciones se deben de cumplir: estar bien definido, ser preciso y ser finito, ¿verdad? Un algoritmo es un proceso metódico, una serie finita de pasos sin ambigüedades para la solución de un problema. Eso debemos estar claros, no debe tener ambigüedad. Y la programación no es otra cosa más que adaptar ese algoritmo al computador, ¿verdad? Adaptarlo al computador. Bien, entonces decíamos de que existe una metodología para crear algoritmos. La metodología consiste en 3 pasos. Análisis del problema. Vos debes estar claro, revisar cuidadosamente el problema. Revisar cuidadosamente significa hacer un escrutinio total del problema, todo lo que involucra el problema. ¿Qué tipo de información necesitas de entrada? ¿Qué tipo de información necesitas de salida? ¿Verdad? ¿Qué tipo de información vas a procesar? ¿Dónde vas a obtener la información? ¿Verdad? Estar claro de cuál es lo que se busca, ¿verdad? Estar claro de qué es lo que se va a procesar. Todo eso lo debe tener la etapa de análisis del problema. En el análisis vas a hacer un levantamiento teórico de todo. Es teórico eso. Después viene el diseño. O sea, ya una vez voy a estar claro del problema, de sus datos de entrada, salida, etcétera. Entonces viene el diseño. En esta fase, la solución puede requerir varios pasos, así que es necesario buscar la manera más fácil de simplificar las propuestas. Identificas los procesos importantes, los colocas en orden ascendente según su importancia y precedencia. ¿Verdad? Porque si vas a resolver un promedio, obviamente que primero tienes que pedir los datos del promedio. No vas a poner la fórmula del promedio antes de pedir los datos. Un asunto de sentido común. Y ese algoritmo inicial que vos estás creando, lo vas refinando, lo vas modificando, si es necesario modificarlo. Si ya no es necesario modificarlo, sencillamente ya queda como el algoritmo principal. Y la verificación, ¿verdad? Que la verificación del algoritmo se hace una prueba con datos para ver si es cierto que el algoritmo está funcionando bien. Esa prueba se le conoce como prueba de escritorio. Voy a agarrar el algoritmo y comenzar a probar. Ahora, un programa de computadora, como decíamos, es un conjunto de instrucciones que ejecutadas ordenadamente resuelven un problema, ¿verdad? O sea, agarras el algoritmo, lo traducís a un lenguaje de programación y eso es un programa. El programa es una secuencia de instrucciones que le indican a la computadora que realice operaciones específicas para lograr los resultados deseados. Es uno o más módulos de rutina. ¿Ya? Un programa debe ser
la solución a un problema. Una secuencia de instrucciones para ejecutarse en una computadora. Y va a ser tan correcto como el programador lo ha escrito, ¿verdad? Porque, es decir, a veces hay programadores que escriben programas y están malos. Entonces, el resultado de ese programa, de la ejecución de ese programa, pues obviamente que va a dar un error. Eso, por esa razón, debemos de estar bien claros cuando hacemos nuestro programa. Bien, entonces, algunas definiciones básicas que necesitamos conocer, ¿verdad? Son lenguaje de máquina. Pero el lenguaje de máquina, obviamente, que es el que habla la computadora, ¿verdad? El lenguaje de máquina habla en binario, secuencias de ceros y uno, ¿verdad? Obviamente que para la computadora esto es genial porque no necesitas traducir a ninguna otra cosa, ¿verdad? Opera directamente en su idioma y va a ser eficiente. Las desventajas son que los seres humanos pues no pueden manejar pues, o implementar este tipo de lenguaje, es demasiado costoso, ¿verdad? Hay otra desventaja es que cada procesador, ¿verdad? Cada familia de procesadores tiene su propio sistema de codificación en binario, aunque es binario, pero la forma de tratarlo es diferente, ¿verdad? Uno puede ser de 4 bits, de 8 bits, 16 bits, ¿verdad? 64 bits, 128 bits, ¿verdad? Puede tener bits paralelos, es decir, la codificación a bajo nivel en estos lenguajes de máquina para procesadores varía. Después tenemos el lenguaje de bajo nivel. En los lenguajes de bajo nivel en un lenguaje de bajo nivel, ¿verdad? Es un lenguaje que usa el programador, ¿verdad? Para codificar sentencias simbólicas, ¿verdad? Que un compilador puede convertir en instrucciones de lenguaje de máquina. O sea, el más claro de esto, o el único, mejor dicho, es el ensamblador. Ya que se usa un mnemotécnico o abreviaturas que representan instrucciones de máquina. Nosotros, si Dios lo permite, vamos a estudiar ensamblador en el siguiente curso, lenguaje ensamblador. No es tan complicado como el lenguaje de máquina. Tiene un manejo eficiente de los recursos, ¿verdad? Cada procesador tiene su propio juego de instrucciones, esas son las ventajas que deben ser traducidos o lo que se conoce ahí ensamblado. Y los lenguajes de alto nivel que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Ahora, bueno, la mecánica para crear un programa de computadora, el programador viene acá, ¿verdad? El programador escribe en un editor de texto. A veces estos editores de texto son propios o son externos. En el caso, por ejemplo, de MATLAB, vamos a usar un editor propio. Entonces, luego, el código fuente se le llama al código escrito en el editor. Ese código fuente se compila y produce un programa objeto. Ese programa objeto después se enlace y produce un programa ejecutable. Aquí como lo podemos ver aquí en el parte 8. Aquí está. Entonces tenemos el programa fuente, viene el compilador, elabora un programa objeto, y viene el enlazador y elabora un programa ejecutable, un programa ya .exe. Entonces, esta es la secuencia para hacer la compilación, el proceso de compilación y traducción
de un programa escrito en código fuente hacia un código ejecutable. Todos nuestros programas tienen que pasar por esa línea de ejecución, todos, sin excepción. Luego tenemos los tipos de datos. Un dato es cualquier objeto o elemento de información que se usa, ¿verdad?, a lo largo de las operaciones dentro de un programa o fragmento de este. Los datos son los elementos sobre los que se operan cuando se efectúa una operación en el computador, es decir, cuando se ejecuta una instrucción en un programa. Un dato tiene un nombre que lo identifica y distingue de los demás elementos del programa. Dicho nombre no es más que otra forma de referenciar la dirección de memoria que ocupa el dato, ¿verdad? Entonces, el dato pertenece a un tipo específico, lo cual indica al computador el rango de valores que dicho dato puede aceptar. Entonces, en los datos de un objeto pueden estar, por ejemplo, el nombre, el salario, la nota, el número de carnet, el número de cédula. Todo eso son datos. Y como vemos ahí, esos datos pueden tener un tipo. Por ejemplo, el nombre es del tipo alfanumérico. Aunque obviamente no existen nombres que vayan a tener símbolos, pero se deja como alfanumérico. Pero digamos en el caso de la nota no puede ser un tipo de dato alfabético. La nota tiene que ser un tipo de dato numérico, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que los tipos de datos hay dos formas. Los tipos de datos primitivos y los definidos por el usuario. En este curso no vamos a ver datos definidos por el usuario, hasta en el siguiente curso. En este curso vamos a ver datos primitivos, que son los numéricos. Dentro de los numéricos tenés entero, tenés real. Dentro de los primitivos tenés lógicos, tenés datos carácter o alfabéticos. Tenés cadenas o string, ¿verdad? Cadenas o string. Esos son los tipos de datos. Entonces ya tenemos, fíjense bien, un dato que puede ser el nombre, la cédula, la dirección, es un atributo del objeto. Tenemos el tipo de datos que puede tener ese dato y ahora tenemos una variable que es. Las variables son instancias de un tipo de dato determinado cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa, ¿verdad? Antes de usar una variable debemos definirlo o darle nombre, indicando su nombre y el tipo de dato. Esa es la definición de una variable. Para definir una variable necesitas darle el nombre y el tipo de datos. Por ejemplo, vamos a definir la variable nombre. Entonces, vamos a decir nombre y tipo de datos, carácter o cadena de caracteres. Por ejemplo, decir variable nota. Ese es el nombre de la variable nota y tipo de dato real. Lo vamos a ver ya en unos momentos. Tenemos variables acumuladoras, ¿verdad? Y tenemos variables contadoras. Las variables acumuladoras se usan para que el usuario de su programa vaya sumando valores, ¿verdad? Esas son las variables acumuladoras, ¿verdad? Y tenemos las variables contadoras que lo que van a hacer es llevar un conteo de prácticamente eventos, ¿verdad? Un conteo de eventos o de cosas. Por ejemplo, decir, contar cuántos estudiantes son de Masaya entre 17 y 20 años. Entonces, la computadora comienza a hacer un conteo de eso. Para eso necesita variables contadoras. Pero si vos decís, por ejemplo, ¿cuánto fue lo que gastó la institución en salario este año? Ahí necesitas una variable sumadora o acumuladora, ¿verdad? Son dos casos un poco distintos. Una tiene acumulación y otra tiene conteo, ¿verdad?
Okay. ¿Me están escuchando? Bueno. Sí. ¿André? ¿Me escucha? ¿André? ¿Está por ahí, André? André. No hay ningún Andrés, creo, en la clase. ¿Ah? Creo que no hay ningún Andrés en la clase. Andrés Sebastián. Ah, diga, profe. Hey, ¿está dormido? No. Andrés, entonces contésteme qué es un dato. Un dato. Uh-huh. Pues, desde mi punto de vista, un dato puede ser información, puede ser una información que contiene una variable o puede ser una cualquier cosa. Un dato no necesariamente es una sola cosa, pueden ser varias cosas al mismo tiempo. Deme un ejemplo. Por ejemplo, Un nombre, por ejemplo, ¿verdad? O en una hoja de Excel pueden ir incluidos varios nombres, varios números, numeraciones de distintos tipos. No sé si me estoy dando a entender, pero podría decirse que no es necesariamente un número, sino un elemento. Ya. Bueno, Andrea acaba de introducir una definición que vamos a ver posteriormente. Esta definición consiste en lo que son datos múltiples, ¿verdad? O sea, tenemos los datos ordinarios, normales, ¿verdad? Que son sencillos, ¿verdad? Son singulares, ¿verdad? Pero también tenemos datos múltiples, en este caso arreglos de datos, por ejemplo, o sea, o matrices de datos, es decir, una base de datos, por ejemplo, es el ejemplo más claro de una matriz de datos, ¿verdad? Donde tenemos varios campos y tenemos varios datos de diferentes objetos, ¿verdad? En el caso de lo que estamos viendo ahorita son simples, ¿verdad? Datos simples. Es decir, los datos simples son aquellos datos, ¿verdad?, que van a manejar una sola información. Por ejemplo, si yo digo nombre, solo almaceno un nombre nada más. Si decimos, por ejemplo, carnet, entonces solo almacena un carnet, ¿verdad? Entonces, estos son datos simples. Eso es lo que vamos a manejar por el momento. Después, al final del curso, vamos a manejar lo que son los datos múltiples, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer al final del curso. Ok, bien. Entonces, venimos nosotros y continuamos acá. Y dentro de las, ¿cómo se llama? Definiciones, tenemos lo que son variables y tenemos constantes. Decíamos que las variables tienen un nombre y tienen un tipo de datos y que hay variables acumuladoras y que hay variables contadoras. Pero también dentro de las variables tenemos un tipo de variables especiales que se llaman constantes, ¿verdad? Esas variables constantes a lo largo del programa mantienen su valor. El caso más específico o más claro es PIDE, ¿verdad? Si estamos trabajando, ¿verdad?, con fórmulas, ¿cómo se llama?, geométricas, y nosotros declaramos la variable pi, ya sabemos que la variable pi va a ser una constante, porque va a ser un valor que nunca cambia. Pi es 3.14 pi. Si tenemos la constante aurífera, ¿verdad?, la constante aurífera tampoco va a cambiar. 1.618, etcétera. La gravedad, sabemos que 9.8 metros, eso va a ser siempre su valor, ¿verdad? Entonces hay variables que van a tener su valor siempre. Los meses del año son 12, los días de la semana son 7, ¿verdad? Es decir, esos datos son constantes, ¿verdad? Tenemos expresiones
¿verdad? Las expresiones, ¿qué son? Son un conjunto, una combinación de constantes, variables y signos de operación, ¿verdad? Esas son las expresiones. Y operaciones, ¿verdad? Signos de operación. Cuando hablamos de signos de operación, obviamente que estamos hablando de operaciones, ¿verdad? Y entonces las expresiones, vamos a ver, expresiones numéricas tienen operadores aritméticos. Vamos a ver expresiones algebraicas, ¿verdad? Expresiones caracteres también. Porque los nombres, las cadenas de caracteres se suman, se restan, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver también en algún momento. Esas son las expresiones. Y bueno, vamos a tener algo que se conoce como la precedencia. Tenemos que estar claro que los símbolos, los operadores aritméticos tienen precedencia, ¿verdad? Y eso lo sabemos desde siempre. Por ejemplo, el más, el menos, el por. ¿Cuál se ejecuta primero, ¿verdad? Sabemos de que el por se va a ejecutar primero antes que el más, ¿verdad? Por ejemplo, la expresión que tenemos aquí que dice 2 más 3 por 2 más 3, ¿cómo se ejecuta? Alguien estaría tentado, ¿verdad?, a decir 2 más 3 por 2 más 3 igual a 13. Pero si evaluar la suma, sería 2 más 3 por 2 más 3, o sea, 5 por 5, o sea, 25, ¿verdad? Pero la correcta sería 2 más 3 por 2 más 3, o sea, 11. La solución dice aplicar la prioridad entre los operadores, de modo que ante la posibilidad de usar varios operadores aritméticos en una misma expresión, siempre se aplicará primero el de mayor prioridad, ¿verdad? Entonces, el de mayor prioridad en una expresión en la que estaba anteriormente, ya sabemos que es el por, ¿verdad? Entonces, la precedencia lo tenemos ahí, la exponencial es el primer orden. Después tenemos el por, la división, el div y el mod son de segundo orden. Y por último tenemos el más y el menos, son de tercer orden. En el caso de las operaciones lógicas también tenemos los símbolos relacionales, ¿verdad?, que son menor, mayor, igual, diferente, menor, igual, mayor, igual. También igual, ¿verdad?, una expresión relacional se evalúa, en una expresión relacional se evalúa el primer operando y se sustituyen por sus valores. Ahora, por ejemplo, dice 5 por 4 más 1 menos 5 elevado a la 2 es menor que 2 menos 1. ¿Eso cómo lo reducimos? Bueno, igual, ¿verdad? 5 elevado a la 2 sabemos que es 25. 5 por 4 sabemos que es 20, más 1, 21. 21 menos 25 da menos 4. Y 2 menos 1 da 1. Menos 4 es menor que 1. ¿Verdad? Entonces la expresión va a resultar verdadera. ¿Verdad? Estamos claros de eso, ¿verdad? Estamos claros ahí, ¿verdad?, cómo se hizo eso. Seguimos con operadores. Tenemos los operadores de asignación, ¿verdad? Y ahí vamos a ver una preguntita. Vamos a ver. Augusto Marín. Se fue. Se fue Augusto Marín. Bueno, vamos con Baker Antonio. Baker Antonio, profe. Ok, entonces dígame cuáles de los siguientes son. La pregunta 1. ¿Cuáles son los siguientes de alto nivel de los lenguajes? Sí. No sé, profe, pero yo diría que Java. Java. Bien, Java.
Vamos a ver, Brandon Aguilera. Brandon Aguilera. Está Brandon Aguilera. Veo el montón que solo entran. Y después Cuando, profe, una pregunta, cuando se refiere a alto nivel de lenguaje, se refiere a que está más cerca al nivel de, el lenguaje de la computadora o más cerca al lenguaje de nosotros. No, sí, así como no, al revés. Es decir, está más lejos del lenguaje de bajo nivel y está más cerca del lenguaje humano, pues, el lenguaje usual. Todavía es lenguaje de programación, pero más cercano al humano. ¿Ves? Entonces ahí... Entonces se descarga ensamblador y... Solo ensamblador se descarta porque los otros tres son lenguajes de alto nivel. COBOL, Fortran y Java. Los tres son de alto nivel. Entonces, Calvin, la pregunta 2. Sentir con el mismo, un conjunto de... ¿Verdadero Bueno, o falso? ¿Ah? ¿Qué dice que? Falso, porque dice podría no ser finito y tiene que ser finito. Correcto, correcto, Calvin. Así es, ¿verdad? Tiene que ser finito. Y ahí dice podría no ser finito. Eso está incorrecto. Vamos a ver, a Brian Medina. Sí, profe, aquí estoy. Brian, la pregunta 3. Bueno, ya la analizo, solo tengo un Sí, está minutito. bien. Está bien. Ahora, mientras Vázquez, ya pasó. Augusto Marín ya vino. ¿Volvió Augusto Marín o está perdido todavía? Lo vamos a eliminar a este muchacho. Vamos a ver, Brandon Aguilera. Me acuerdan de borrar a Augusto Marín. ¿Ah? Brandon. ¿Quién sabe? Profe. Profe, pregúntame a mí. Brandon son. No, Kevin. Brian. ¿Ah? Kevin. Brian son. Kevin. Oh, Kevin. Sí. La pregunta 5, Kevin. Dale, pues. Profe, ya analicé la 3, pues. A ver, pues, Brian. Yo creo que es la respuesta A, porque dice, selecciona las afirmaciones correctas en referencia a un programa de computadora. Y me parece que es la A, es una solución a un problema, porque las otras no me parecen muy... Ok. mucha referencia en este caso a lo que es un programa de computadora. Por ejemplo, es una caja mágica, es algo hipotético, porque pues no, mágico no es una computadora en este caso. Y la C dice es un conjunto de instrucciones hechas para ejecutarse en una computadora. Y por ejemplo, una app no te da instrucciones o algo así, te da un pequeño manual, pero pues se supone que voy a saber utilizarla. Se refiere a la computadora, no a vos. Sí. Yo digo que es la A, profe. Bien, recordemos lo siguiente. Aquí no necesariamente solo una, ¿verdad? No es solo una.
Entonces, veamos. Entonces, fíjate, la magia es conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias. Esa definición, ¿será que es válida para una computadora? No, profe. ¿Queremos conseguir cosas extraordinarias con una computadora o no? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, el procesamiento de 1 millón de usuarios para saber, ¿verdad? La tendencia, ¿verdad? De las opiniones de ese millón de usuarios, ¿será algo extraordinario? ¿Lo podemos hacer nosotros en cuánto tiempo? Los humanos. ¿En cuánto tiempo procesaríamos 1 millón de personas? Pues no tengo idea, profe. Bueno, para que tengan una idea, fíjense que, por ejemplo, antes, en el caso, por ejemplo, de las elecciones de un país, las elecciones tardaban, o sea, hoy votabas y tardaban hasta 15 días en darte los resultados, porque el procesamiento era manual. Era pues así, o sea, el humano tenía, aquí no había computadora, tardaban hasta 15 días, y en estos 15 días pasaban cosas de cosas. Por ejemplo, los mismos certificados de nota, aquí en la universidad te tardaban una semana. Imagínate. Vos pedías tu nota y te tardaba una semana el certificado. Increíble, ¿verdad? Bueno, ahora vos sabés que tu certificado de nota es un asunto de que un ratito te lo dan. Más que todo el procedimiento. Pero bueno, sí tenés razón en algo. Lo que pasa es que la magia, ¿verdad? Son un conjunto de conocimientos y prácticas en las que se pretenden conseguir cosas extraordinarias, pero que le faltó que yo les dijera algo. Con la ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales, que eso no lo tenemos en la computadora. Las fuerzas sobrenaturales. Entonces, por tal razón, la opción B no funciona, porque una caja mágica requiere obligatoriamente hacer uso de fuerzas sobrenaturales, cosas que nosotros no lo tomamos en cuenta. Para nosotros, lo sobrenatural no existe en la programación de computadoras, ¿verdad? Al menos hasta ahorita. No sabemos si en algún momento de la historia humana algún tipo de entidad maléfica se va a colar en una caja computacional, ¿verdad? Para hacer desastre. Pero por el momento no, ¿verdad? Entonces la opción B no va. La opción A dice una solución a un problema, sí. Y la opción C dice conjunto de instrucciones hechas para ejecutarse en una computadora. Profesor, entonces, ajá. Yo tengo una preguntita con respecto a la semana anterior. No teníamos trabajo, ¿verdad? Porque el que nos dejó, lo dejó como base material de apoyo, de estudio, o era para entregar, porque vi que pues ya estaban resueltos la mayoría. Oh, estaba resuelto solo el primero. Bueno, los otros estaban resueltos, pero había que hacerla. Estaban resueltos en la, ¿cómo se llama? Por carnado, pero había que hacerlo por álgebra. El 6 y el 7. Estaba resuelto por carnado, la fórmula. Sí, eso es lo que daba, pues, la solución, pero entonces lo tenías que mostrar por álgebra. Por álgebra no estaba. Y esa tarea la había... Es para el viernes, es para este viernes. 11. Sí, para el 11. Sí. Bueno, es que fíjese que yo lo estuve intentando por el álgebra booleana, pero no me da. No, sí que vos sabés de que en una primera intención tal vez no te va a dar, pero hay que seguir buscándole ahí.
Esto es no te dejes llevar por el mínimo esfuerzo. El cerebro humano siempre se va por el mínimo esfuerzo. Es decir, nosotros nos agotamos rápidamente, pero hay que seguirle buscando. Hay que seguirle buscando y vas a ver que sí te va. Miren, las soluciones por carnado, si te dio una solución por carnado, significa que puede llegar a esa solución por álgebra. ¿Ven? Entonces hay que buscarla. Solo es asunto de buscar por otro camino. Recordemos de que no solo un camino existe para solucionar estos problemas. Hay varios caminos. Pero bueno, tienen hasta el viernes ahí, ¿no? Profesor, Ajá. Dime. ¿Me podría regalar un ejemplo ahí para tener una idea más precisa? Por lo menos de uno, pues ya con uno usted sabe que... Pero si por eso les mandé a estudiar los primeros... Aquí, mira, esta solución, el 726, esta solución que está aquí fue sacada por Carnot. Sí. Esta. Aquí se sacó por Carnot. Entonces aquí vos vas a encontrar usando álgebra. Y los ejemplos de álgebra están aquí arriba. Por ejemplo, mira. Aquí tenemos un ejemplo de álgebra. Esta es la simplificación utilizando método algebraico. Tenés esta simplificación. Aquí tenés aplicar la ley de Morgan a todo esto. La ley de Morgan se aplica en cada término, en este primer término, en este. Entonces, aquí, por ejemplo, esta rayita que tenés aquí arriba cubre hasta esta vez. Y esta cubre. Creo que el mayor problema que tenemos, al menos a nosotros, creo que interpretar eso de que dice la función de... Baje. No, para donde está Esta. Sí, la función de x, y, z va a ser igual a las sumatorias de m 3, 5, 6. 5, 6, 9, 10. Uh-huh. Pero es que eso está aquí, mira, aquí te pone M5, M6, M9, M10. ¿Qué es lo que quiere decir esto? M5, M6, M9, que en esta función de salida, porque estas son las entradas son W, X, Y, Z, la salida es F. Y lo que está diciendo aquí es que la salida F va a tener unos solo en estos lugares, en M5, en M6, en M9, y si vos mirás, este es 0, 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 este es 1, y este es M5, este es 1, y este es M6, este es 1, M9, y este es 1. Ahora, fíjate bien, entonces, ¿de dónde sale este 1? Bueno, entonces, esta línea que está aquí, nosotros comenzamos a ver. Este 0 que me indica W negado, pues aquí está W negado. Este 1 que me indica X. Este 0 que me indica Y negado. Y este 1 que me indica Z. Entonces, el M5, que es esta instrucción, tiene W negado, X, Y negado, Z. ¿Ves? Ahora el M6, ¿cómo se construye? Miremos el M6, dice W negado. Aquí está W negado. La siguiente expresión, 1, 1. XY. Aquí está XY. Y la tercera, la cuarta, Z negado. Ajá. Profesor, esa es la solución por Carnot, pero luego de esa solución, ¿cómo lo hacemos por álgebra booleana, así como usted pues entonces aquí están los ejemplos, aquí arriba. Esto es por álgebra. ¿Ves? Esto es álgebra, aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí tenés este ejemplo. Entonces dice, teorema de absorción, X más Y por X más Y
por XY. Entonces, aquí hay varios ejemplos que puedes seguir. Lo que pasa es que cada ejemplo estos son ejemplos que te van indicando. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, este es con el temor. Se utiliza transformación binaria. Aquí tenés la simplificación. Veamos el 7.13. Un segundo que se me traba la memoria. Hola, hola. Hola. Esperemos que se trabó la memoria ahí, entonces. En la solución, bueno, ni modo, las soluciones solo se fueron a la 2.1, pero Es que, profe, yo creo que, al menos para mí, digamos, primero, la interpretación de la tabla de edad a ponerlo en ecuación. Digamos, yo sé poner la ecuación de la gráfica de circuito hacia la ecuación, pero de la tabla de verdad a la ecuación no se la podría. Pero si ahorita te la expliqué, ¿cómo es?
Sí, es que no lo entendí muy bien, o sea. Mira, es decir, aquí, por ejemplo, el M son las filas, o sea, en las 3, 5 y 6, y aquí te lo pone M3, M5 y M6. Entonces, vos tenés 3 variables aquí. Cada variable te va indicando su estado. Si está en 1, la variable está en su estado normal, pues 10. Pero si está en 0, significa que la variable está negada. Entonces, digamos, el primer término aquí es X negado, que es este. Aquí se cambió, se invirtieron. X negado, Y, Z. X negado, Y, Z. Pero aquí en el 5, el 1, ¿cómo está? ¿Negado o está en su estado original? ¿Está negado o está sin negar la X? Aquí en el M5. ¿Qué dicen ustedes? ¿La X aquí está negada o sin negar? Aquí. Esta es la X. ¿Cómo está? ¿Mm? Ahí está negado, profesor, pero eso es por... No, aquí en el M5. El M5 es este. Este es M5. ¿La X cómo está ahí? Normal. No es normal, ¿verdad? Está sin negar. Entonces sería X. ¿La Y cómo está? ¿Cómo está la Y? Está en 0. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo está? Negado. Está negado. Y la Z está en 1. ¿Qué significa? Está normal. Entonces aquí está el término. Miren, X, Y negado Z. Este es M5. Esta es M3. Y vamos a ver, este dice que es M6. Veamos. ¿Cómo está la X? Normal. ¿Cómo está la Y? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo está la Y? Está normal, profesor, pero este es por carnado, ¿verdad? No. Pero... Ahorita estamos armando la fórmula general. Esta es la fórmula. Después vamos a ver por carnado. Y aquí está la Z. 0, o sea, está negado. Entonces aquí tenemos los 3 términos de la tabla de verdad. Entonces estos 3 términos se ubican en carnado. Veamos, aquí fíjense bien, como los 3 términos encarnados se relacionan, se pueden tocar estos 3 términos. No, ¿verdad? Están, este 1 está aquí, este 1 está aquí, no se tocan. No se le puede sacar nada más. Entonces, en teoría no se le podría sacar nada más. Pero, por ejemplo, podríamos hacer, o sea, tal vez se podría hacer algo ahí, pero... Es que en cualquier forma queda lo mismo. Queda la misma. Sí, que ahí quedarían lo mismo. Porque, digamos, porque, por ejemplo, si dijera... YZ, vamos a ver, YZ solamente. YZ involucraría la columna YZ, pero la columna YZ tenemos que en el lado de X está negado. Es esto. Si pones solo YZ es esto. Sería que estos 2 términos estarían en 1, pero aquí solo este está en 1. Entonces, esta ecuación, así como está, así queda. Por carnado podemos ver que no se le puede sacar más, porque los unos están dispersos, ¿verdad? Eso es lo que quiere decirnos carnado. Entonces, veamos acá, por ejemplo, en esta. Por carnado, aquí ya no se le puede sacar más tampoco. Entonces, esta ecuación ahí quedaría también. O sea, prácticamente no tendríamos, ¿verdad? Eso es lo que te quiere decir carnado. Veamos la siguiente. Por ejemplo, aquí, en esta ecuación, fíjate bien, aquí sí vas a aplicar, porque luego miras carnado, mira. Y carnado aquí te da
te da estos resultados, o sea, X más Y. Entonces, cuando vos construías la ecuación utilizando esta ecuación que hicimos acá, ¿cuántos términos tenemos aquí en esta ecuación? ¿Alguien me puede decir cuántos términos hay? O sea, cuando decimos cuántos términos es cuántos unos hay en la fórmula. ¿Cuántos unos hay de salida aquí? 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. O sea que mi ecuación va a tener 6 términos. 6. Hay que construir la ecuación. El primer término M2 sería X negado Y Z negado. El segundo sería X negado Y Z. El tercero, X Y negado Z negado. El otro, X Y negado Z. El otro, X Y Z negado. Y el otro, X Y Z. Esos 6 términos vos les vas a aplicar las reglas del álgebra booleana y te tienen que dar ¿qué cosa? X más Y. ¿Verdad? Vamos a ver este otro, igual en este. Aquí la respuesta de simplificación por Carnot da esto. Entonces, vos tenés aquí 4 términos que son X negado, Y, Z negado, X, Y negado, Z negado, X, Y negado, Z y X, Y, Z negado. Esos 4 términos vos los vas a simplificar y te tienen que dar esto. Ya. Así miramos el próximo, el D. El D igual. Igual, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Esos 7 términos, simplificándolo, te va a dar esto que está aquí. ¿Verdad? Y eso es lo que pedía el ejercicio. Ya vimos, el primero no se puede, pero los otros sí se pueden. Entonces, eso lo ponen ustedes en el ejercicio. ¿Estamos claros? Ahora, googleando un poco, ustedes pueden encontrar algo que se llame como simplificación de fórmula algebraica y ahí les van a salir ejemplos. ¿Verdad? Ahí sale, por ejemplo, en el libro aparecen unos ejemplos, pero digamos aquí, pues si ustedes quieren, aquí tenés esta ecuación AB más AB más etcétera. Y entonces ahí aquí te van a aparecer ejemplos de simplificación. ¿Verdad? Simplificación mediante álgebra Boole. Ya aparece con Carnot también. Es decir, pueden googlear un poco y ahí van a encontrar más ejemplos. Pero aquí en el libro pues está bastante claro. Y pueden usar el otro libro que ahí están también los ejemplos. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, si vamos aquí, bueno, vamos a irnos acá, era el otro, diseño estructurado. Bueno, en el diseño estructurado es cuando tenemos sistemas, ¿verdad? Sistemas más amplios, es decir, más grandes. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un programa. Este es un sistemita, ya no es un programa sencillo, sino que este sistema tiene un programa aquí, otro programa, son 5 programas. El primer programita verifica si una persona es miembro del club. El siguiente programa verifica si los alquileres del usuario, del cliente, están vencidos. El siguiente programa verifica si tiene deudas pendientes. El siguiente programa verifica si la película que el usuario anda buscando está prestada o no. El siguiente verifica si no está reservada, ¿verdad? La película. Entonces vemos aquí que cuando tenemos sistemas que hacen llamados a subrutina o a otro programita, eso es un diagrama de estructura, ¿verdad? Porque no son diagramas simples. Un diagrama de flujo te lleva a un programa simple, ¿verdad? En los diagramas de flujo, como lo miramos en la clase pasada, teníamos
entrada, salida, condición, principio y fin, llamado a su programa, conectores, y teníamos símbolo de procesamiento. Eso era. Pero también teníamos pantalla, teclado, impresora, entrada, salida, esos símbolos, ¿verdad? Eso era lo que son el algoritmo. Y recomendaciones para hacer un diagrama de flujo. El diagrama debe mostrar claramente dónde inicia, dónde termina. Cualquier camino que se siga debe conducir al fin. Los símbolos deben de estar organizados de forma que visualmente el flujo vaya de arriba hacia abajo. No debe usarse lenguajes de programación dentro de los símbolos. El diagrama debe estar centrado dentro de la página. Las flechas deben de ser verticales u horizontales, nunca diagonales. No debe cruzarse las flechas para evitar eso están los conectores. Ahí tenemos un ejemplo. Dice, calcular el producto de los números positivos introducidos por el teclado. El proceso finaliza cuando se ingresa un número negativo. El algoritmo inicia la variable, lee el primer número, pregunta si es negativo. Si es negativo, sale de la iteración y escribe el producto. Si es mayor que 0, se multiplica por el número leído y se vuelve el paso. Este es el diagrama de flujo, ¿verdad? Inicio, P igual a 1, leer número. Si número es mayor que 0, P igual a P por número. Escribir P, ¿verdad? Entonces, vemos acá, en este diagrama de flujo, la secuencia. La flechita viene de arriba hacia abajo, pero ¿qué pasa aquí con la flecha? Miren, ¿qué pasa si el número es mayor que 0? Sí, dice, si el número es mayor que 0, hace esto, y la flechita, ¿qué pasa con la flecha? Vuelve hacia arriba, ¿verdad? Lo ven ahí, ¿verdad? La flechita volvió arriba. Jóvenes, capping, ¿lo ven? Sí. Bien. ¿Y por qué dice eso? La flecha vuelve arriba. ¿Cómo se le llama a esa operación? ¿Cómo se le llama a esta operación? Reanudar. ¿Ah? Reanudar. No. Sí, podría decirse, pero no, realmente a esa operación se le llama ciclo, ¿verdad? A esa operación se le llama ciclo. O sea, esto es un ciclo. Cuando la flecha vuelve hacia arriba de nuevo, es un ciclo. Si ustedes ven, ahí intenta formar un círculo, la flecha, ¿verdad? Es decir, tener la flecha, viene la flecha aquí, ¿verdad? Viene hacia abajo. Pero aquí cambia la trayectoria y ¡pum! Vuelve otra vez para arriba. Vuelve abajo, vuelve otra vez para arriba, vuelve abajo. ¿Lo ven? A eso se le llama ciclo. Esto es un ciclo. Profesor, ajá. tengo problema de red, ya pasó asistencia. No, no he pasado. ¿Qué problema tiene? ¿Quién es usted? Wilson. No, sí, Wilson de Chinandega, es que está un poco mal aquí la señal. ¿Está en el cerro usted? Cosiguina. Está ahí, casi por Potosí, usted sabe, metiéndose todo eso. ¿Está en Potosí? Sí, por ahí esos lados ando. Me saludaba a los Blandón. A ver si lo encuentro, ¿no? Dale, pues dale. Ya pasé asistencia, ahí está presente. Dele. Ok. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuándo va a continuar hacia acá abajo? ¿Cuándo creen ustedes que va a pasar para acá? Veamos ahí aquí quién nos puede contestar. Jefferson. Alexander Jefferson. ¿Está? Aquí estoy.
Entonces, Jefferson, ¿cuándo va a pasar hacia abajo? La flechita. No sé, profesor. A ver, ¿quién? ¿Capping? ¿Quién? ¿Cuándo va a pasar hacia abajo? Cuando el número sea menor que 0. Cuando el número sea menor que 0. O sea, cuando sea negativo. Correcto. Cuando el número sea menor que 0 va hacia abajo. Estamos claros ahí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, Profesor, ¿ah? pero si dice que el numerador tiene que ser mayor a 0. Sí, no, Si es sí, va para acá. Si es no, va para acá. Ya que. Okay. Ya. Perfecto. Parece que se enojó Firulai. Hombre, cae en ese perro. Tenemos pseudocódigos. El pseudocódigo es un lenguaje de documentación de programas similar al español o al inglés. No necesita seguir ninguna regla, ¿verdad? El pseudocódigo normalmente no es muy específico para las áreas de entrada y salida. No hay ningún estándar de industria definido para escribir un pseudocódigo. La ventaja es que puede crear fácilmente con cualquier editor de texto. Veamos el ejemplo 2.2 abajo. Dice, inicio, fin. Esas son palabras clave que vamos a usar nosotros en los pseudocódigos. Esta es la palabra sí, y a la par una condición. Esta es la palabra entonces, acciones. Esta es la palabra si no, en caso de que no sea así, acciones. También hay otra palabra reservada mientras una condición se cumpla, hacer. Está la palabra reservada repetir, hasta, desde, hasta. Ahora veamos. Este ejemplo. Algoritmo, producto. Variables. ¿Cuántas variables uso? P y num. ¿De qué tipo son? Entero. Inicia. P igual a 1, leer num. Mientras número mayor que 0, hacer. P igual a P por num. Leer num. Fin del mientras. Ahora, les pregunto lo siguiente. Este pseudocódigo, ¿creen ustedes cuál de los dos se parece más a un programa? ¿El diagrama de flujo o este pseudocódigo? Es otro código, pero, o sea, son muy similares. O sea, están muy similares, o sea. ¿Cuál? ¿Este o el diagrama de flujo? El pseudocódigo. El pseudocódigo, ¿verdad? Perfecto. Y esa es la idea. Por esa razón nosotros vamos a tratar de hacer uso de pseudocódigo. Veamos. Pregunta número 1. El pseudocódigo es un lenguaje de documentación que A, necesita una sintaxis, B, necesita ser traducido, C, se puede crear fácilmente, D, ninguna de las anteriores. ¿Qué creen ustedes? C. La C, ¿verdad? Perfecto. Pregunta 2. El diseño estructurado del proceso de dividir un problema en su problema más pequeño se conoce como diagrama de flujo, diagrama de estructura, refinamiento paso a paso, diseño top-down.
¿Cuál sería? El touchdown. ¿Ah? La D, profe, la D. La D. ¿Estás seguro? Sí, profesor, estoy seguro. No sería, creo que no está el left right. No estoy seguro que sea esa. Fíjate. No sé, Rick, parece que hay algo malo, Se enojó, Firulais. Parece que aquí tenemos el diagrama de flujo, la descartamos, sabemos que eso no es. Y el refinamiento paso a paso también lo descartamos, pero el diagrama de estructura es parte pues, de este diseño estructurado. Entonces la B y la D, la C y la D son el refinamiento paso a paso, porque estamos a dividir un problema en subproblemas, o sea, refinar paso a paso. El diagrama de estructura podría tal vez ser parte, pero como ya el diagrama de estructura es un todo, tal vez por eso lo descartamos mejor y dejamos solo C y D. La pregunta 3 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Tiene una entrada y una salida. Bueno, obviamente todo tiene entrada y salida. Pero esto tiene que ser verdadero. Divide el problema en subproblemas. De acuerdo a lo que vimos anteriormente en la 2, claro, también esto es verdadero. Elimina el uso de la sentencia go to. Sí, también elimina el uso de la... Entonces, la A, B y C son correctas. El refinamiento paso a paso puede presentarse gráficamente con diagrama de clase, árbol binario, diagrama de estructura o diagrama de secuencia. ¿Cuál de esas cuatro? ¿Cuál de esas cuatro? La C. El de secuencia. 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 El diagrama de estructura, profe. No, la C es diagrama de estructura. La D es diagrama de secuencia. ¿Cuál entonces? ¿Diagrama de secuencia o diagrama de estructura? Porque El de árbol secuencia, binario profesor. obviamente que no es. Y diagrama de clase pertenece a la programación orientada a objetos. Entonces, A y B. La D. Diagrama de secuencia. Bueno, realmente la que corresponde aquí es el de diagrama de estructura. Es la C. El diagrama de secuencia se usa más que todo para la parte de las operaciones múltiples de secuencia en un lenguaje, en un programa. Veamos las 5. Dice, para la representación de un problema cumple la misma función utilizar un diagrama de flujo o un diseño top-down. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Las 5. ¿Verdadero o falso? ¿Es igual un diagrama de flujo a un diseño top-down? ¿Qué piensan ustedes?
Falso, ¿Por qué falso, es profesor. Falso, ¿verdad? Falso, correcto. Si Falso, un falso. algoritmo, sí, no son iguales. Si un algoritmo se representa con un diagrama de flujo, entonces no se puede representar el pseudocódigo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero, profesor. A ver, si un algoritmo se representa en diagrama de flujo, no se puede representar en el pseudocódigo. ¿Qué creen ustedes? O sea, si usas un diagrama de flujo, no puedes usar pseudocódigo. ¿Cómo no? ¿Verdad? Entonces es falsa la afirmación, ¿no? Porque aquí dice no se puede. Entonces es falso. Porque sí se puede. La 7 dice, cuando se trabaja con programas grandes se hace difícil el refinamiento paso a paso, la representación gráfica de la lógica del diseño, probar totalmente el código y todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Mm? Todas las anteriores, ¿verdad? Todas las anteriores, Simón. La 8 dice, un diagrama de flujo es representación de un algoritmo en un lenguaje de alto nivel. Eso es falso. Representación gráfica de la lógica del diseño. Refinamiento paso a paso, eso es falso. Ninguna de las anteriores. Entonces, la B sería, ¿no? Vamos a ver la 9. Indique cuáles de las siguientes son características de pseudocódigo. Es un lenguaje de documentación similar al inglés o al español. Correcto. Normalmente no es muy específico para las áreas de entrada y salida. Correcto. Se puede compilar para revisar las fallas de la sintaxis. C, no, eso es falso. Y D dice se puede crear fácilmente con cualquier editor de texto. O sea, la A, B y D son correctas. Y la 10 dice cuál es la forma de representación del diseño top-down. Diagrama de flujo, algoritmo, pseudocódigo, diagrama de estructura. Bueno, ninguna de las tres primeras son. La D es la correcta. ¿Verdad? Sí. Bueno, ahí vamos a quedar ahorita, ¿verdad? Solo vamos a irnos al libro de texto. Hay unas cosas aquí que hay que estudiar. Si ustedes ven estos ejercicios, son ejercicios de precedencia. Este ejercicio hay que traducirlo a forma computacional. Igual estos otros que están acá. Traducirlos a fórmula computacional. Pero veamos este ejercicio que está aquí. A ver, el primero. El 1 dice A igual 10, B igual 20, C igual 10, A igual a más 15, B igual a B más 12, C igual a A por C. La pregunta del millón, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Seis. ¿Ah? Seis. Pero quiero ver algo que no. Profe, una pregunta ahí entonces. Ajá. ¿Cuándo tendríamos laboratorio? Laboratorio vamos a tener el viernes. El viernes. Sí, bueno, si no pueden este viernes sería hasta después de las vacaciones. Pero yo me gustaría que lo viéramos este viernes. Okay. Pero tienen que ponerse de acuerdo todos.
¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale C y cuánto vale B? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? Jóvenes, ¿alguien sabe? Los valores finales de A, B y C. A ver, Galleta o Cabin. Diga. ¿Cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? En el segundo ejercicio, ¿verdad? No, en el 1. En el 1. Sí. En el 1, 25. ¿Quién vale 25? A. A. ¿Y B? B, 22. ¿Y C? No es 32 en el B. 250. 250, veamos. Sí. 25, 32 y 250. 25, 22 y 250. Fíjate por uno. En vez de 22 era 32. Correcto, ¿verdad? Entonces este ejercicio lo que nos ayuda es a ir agudizando nuestros procedimientos secuenciales. ¿Ves? Entonces, correcto. Si ustedes observan aquí, la forma de ejecutarlo con MATLAB es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero la idea es de que esto lo van a hacer a mano. La idea es que ustedes lo van a hacer a mano. Luego en el laboratorio lo vamos, o sea, ustedes esto me lo van a entregar para el viernes y después lo vamos a meter en el laboratorio para que ustedes lo hagan y comprueben. Pero para el viernes me tienen que entregar esto. ¿Oyeron? Esto está en la página, en el libro. Está bien, profesor. Pero programación, en la página 39. Dígame. Está la 39. Está 39. La 39, pero en 40 y 41 y 42. En el libro de texto de programación se llama. Ese ya se lo envié también. Sí, está eso en la página 39, pero numerado dentro del archivo, pero en la numeración de PDF cambia, creo. Ah, sí, bueno, la PDF es la 41. Pero no, están igual, están casi iguales. Están igual. Okay. Sí, están casi iguales. Veamos, 40, sí, están casi iguales. Esta es la 40 y esta es la... Sí, están casi iguales. Mejor dicho, están iguales. Bueno, jóvenes, entonces si no hay nada, ahí vamos a quedar. Entonces, nos vemos el viernes. Me avisan si van a venir al laboratorio para Profesor. Ah, Profesor. ¿sí?
Es que le iba a preguntar de la asistencia, porque la semana pasada, igual que estábamos viendo sobre los algoritmos, no hubo asistencia, entonces no sé si estoy ahí. No. ¿Vos sos Eliezer? Sí, así es, profesor. Eliezer Barrio. Sí, pero yo creo